La ineludible acción del tiempo nos llama a la realidad en este 1 de noviembre de 1952 con respecto a la marcha que, como objeto fundamental de su creación, ha tenido la institución en sus primeros 35 años. Recordar sus pasajes históricos, vivir las emociones, las nostalgias de aquellos primeros bregadores, ya lejos, cubiertos por el polvo que deja el tiempo, significa revivir la evolución y el progreso en aras del bien general, para todos los seres unidos en la sapientísima enseñanza que dio origen a la escuela y tuvo como base a Dios, a quien dedicamos este homenaje. Las almas agrupadas en todos los años vividos, que allá o acá levantan sus espíritus hacia Dios, ansían testimoniarle ese homenaje por el bien recibido. Por su iluminación y la protección dispensada hacia los que, luchando en la incomprensión, donde tendría que desenvolverse la obra, tuvieron su punto de mira en él, que nunca defraudó sus esperanzas, llenando de felicidad la ruta tortuosa de espinas, donde las pasiones cayeron vencidas y sirvieron de abono para que naciera con potencia insospechada el amor, bálsamo para las heridas del alma, noble atributo para el espíritu que se hace acreedor a él. El establecimiento de la enseñanza científica espiritista de la escuela tiene el propósito de descorrer los telones que, en forma de mistificación, envuelven las teorías que niegan al ser todo ascendiente en ese problema intrínseco, perteneciente a su parte espiritual, que se ha encontrado perdido al encerrarse en las paredes de un credo que no aclara en su terminología más que una función de dogma y termina en su gran mayoría en un fanatismo, idealizado o no, pero ni productivo ni investigador. ¿Por qué se detiene dentro de un círculo pequeño y finaliza negando al progreso su condición invencible de evolución, de ciencia, dentro de lo espiritual? Los cultores de tales imperfecciones esperaban que, por diferentes causas resultantes de los distintos órdenes sociales que existen en la humanidad, ésta no aceptara la idea regeneradora de buscar, en el concepto y en la práctica, la libertad amplia para penetrar en esa esfera desconocida por las trabas impuestas. Ampliaría así los horizontes para recoger luces que, alumbrando los cerebros, sean guías del descubrimiento de verdades tan positivas que destruyan todos los pesimismos, para llegar a comprender la razón de la existencia, causa fundamental de la encarnación del espíritu. Se ha llegado a comprobar como una ley física que la existencia del espíritu no es negada en ninguno de los ambientes que, por la diversidad de sus temperamentos, podrían tener causa para ello. En las esferas religiosas el alma es la base de sus teorías, como en los materiales, el espíritu es el término que se usa para demostrar la existencia del yo o del impulso vital que mora en los seres alejados de la condición física. En una era tan propicia a los cambios, por las características de la vida de los seres de hoy, estos no abandonan, pese a su dinamismo, y al corto espacio de tiempo que les permiten sus múltiples actividades, la faz espiritual y cultural, y todos, en las cortas o largas horas del día que representan su acción, disponen de un momento señalado que destinan a su parte espiritual. Y dedican a esta el lapso necesario para el equilibrio racional indispensable al espíritu para seguir subsistiendo. Estas prácticas que continuamente se desarrollan en el transcurso de los días van demostrando la necesidad imperiosa que tienen todos de volcar en esa parte íntima sus pesares y buscar la solución a los distintos problemas que encuentran. La esfera material donde viven, les ha cerrado el camino y su evolución encuentra una traba que impide su expansión y los hace girar dentro de ese círculo, sin poder salir al exterior por no tener conocimientos científicos o una preparación adecuada en este orden que le permita traspasar las fronteras del más allá y solucionar un problema que queda trunco al llegar a ellas. Esto es general en todos los seres humanos en sus diversas actividades, y tanto los obreros como los científicos conocen profundamente este inconveniente, pero no han llegado a descubrir por qué causas no se subsana. Por eso, aun en el más crudo materialismo buscan la espiritualidad como compensación o llave de un conocimiento que espera con ansia su alma y que no ha llegado por el encierro en que está. En esta ciencia,
de cuyos positivos valores todavía no se tiene amplio conocimiento, ocurre como en otras ramas del progreso, donde hubo que destruir diversos pesimismos, como el de que el advenimiento de la máquina traería el hambre y la desocupación entre los trabajadores. Había que romper, con una práctica y una teoría de positivas realidades, ese círculo vicioso que hacía perecer, a las puertas del conocimiento, la realidad del mañana y el porvenir del mundo. La creación de la institución como entidad cultural participa de todos los aspectos morales y espirituales. Fue la obra constante de la práctica de las leyes superiores, unidas a las naturales, las que tuvieron como principio su derrotero educacionista en la masa de los hermanos que, formando sus filas, iban acumulando esos tesoros que servirían en su práctica como una estela gloriosa del bien recibido al amparo de tan positiva como benefactora enseñanza. Sus aspectos más definidos se encuentran en esa norma ya establecida de igualdad humana, la unificación del pensamiento por medio del lazo fraternal, tendiendo su potencia cultural hacia una sola definición. Hermanos. Su función era recibir y transmitir una sapientísima enseñanza que, prontamente, fue acogida y puesta en práctica, reconociendo su positivo valor al compararla con las ya establecidas. Es que ésta había roto con todos los principios para unirse en un solo fin. Llegar a Dios por el amor. Esta inconfundible base fue tema constante de sus asociados, emanaba de ellos con efluvios bienhechores, y sus deseos fueron el propagarlos constantemente. Donde más se hermanaba el hombre era en la ilustración que sobre la ciencia espiritista daba la educación que por este concepto se iba recibiendo. Se veía cómo en sus primeras fases ésta nublaba la mente como una luz que cegara los principios que en ella residían, pero que, al comprenderla, era acogida prontamente como una tabla salvadora para los errores que cometía por su equivocada ilustración. Después de 2 años de trabajo y preparación, se llegó a esa fecha ya señalada espiritualmente para la creación y divulgación de la escuela. 1 de noviembre de 1917. Los hermanos Blanca y Eugenio, rodeados de un grupo de simpatizantes, tuvieron la inmensa dicha de recibir al Redentor del mundo que, materializado sobre la hermana Blanca, decretó la fundación y su iniciación. El maestro dijo: Yo, Jesús de Nazaret, en nombre de Dios, nuestro Padre y Creador, imparto los rayos de su acrisolada luz para la iniciación de la obra de la redención humana, confiando en sus 2 primeros misioneros hermanos Blanca y Eugenio, que ya antes de encarnar habían prometido a Dios cumplir esta misión. La práctica del espiritismo y las leyes de Dios servirán de base a esta fecunda hermandad que será la obra, cuyos estudios, descorriendo las tinieblas que envuelven la vida espiritual, establezcan en forma definitiva los principios innegables de la existencia y cuál es la consecuencia de su equivocación. Será escuela porque dictará cátedra continua de enseñanza. Será doctrina porque establecerá los principios innegables de la fe. Será ciencia porque hará un estudio sobre la existencia del mundo de los espíritus. Practicará la ayuda a todos los que por una u otra causa la necesiten. Sus puertas estarán abiertas no solamente para el consuelo al dolor, sino para que de ellas salgan las normas que establezcan la igualdad. Tendrá como base el amor, punto vital de toda su acción. A ti, hermana Blanca, y a ti, hermano Eugenio, os confío este legado, de cuyo cumplimiento daréis cuenta a Dios a vuestra desencarnación. Jesús de Nazaret estará siempre con vosotros. Del libro 35 años de vida institucional. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.